El tema de esta noche tiene como título una fe que genera milagros. Vamos a hablar sobre aquella fe que genera milagros. Hay diversidad de fe, hermano. Está la fe que usted tiene, que su sueldo le va a ahorrar, le va a ajustar todo el mes. Así como está la fe que usted puede generar un milagro. Está la fe que usted tenga sobre que su hijo va a ser bueno en la escuela. Y está la fe que usted cree que Dios puede hacer algo en su vida. Y hoy vamos a hablar de esa fe. Una fe que genera milagros. Busquemos Mateo 21, 18. Mateo 21, 18 al 22. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Siguiente. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Jesús comparte y conoce nuestra situación y nuestra condición, querido hermano, porque Jesús nació y creció como cualquier niño. Un niño judío, un niño humano. O sea que, en otras palabras, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sueño, Jesús tuvo fatiga. Por eso Él comprende toda nuestra humanidad y Él comprende todas nuestras necesidades. Como niño, Jesús fue instruido. Como joven y como adulto fue tentado y enfrentó diversas dificultades. Por eso podemos decir que Jesús comprende todas nuestras diferentes situaciones. En su deidad, Jesús conoce todo nuestro ser. La Escritura nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Como nuestro Creador, Él conoce toda nuestra estructura material. Él conoce toda nuestra estructura emocional y nuestra estructura espiritual. Y por tanto, es Él quien sabe exactamente cómo nos puede ayudar y cómo nos puede guiar. Hoy, hermano, yo le traigo un mensaje para que usted crea en Dios, para que usted tenga fe de que Dios puede hacer cualquier cosa en su vida. Jesús se hizo semejante a nosotros. Vino acá a la tierra hecho hombre, hecho carne, a sufrir las mismas necesidades que sufre un ser humano. Por ende, Jesús conoce todas las situaciones que nosotros pasamos. Jesús conoce cualquier adversidad que crucemos. Jesús conoce cualquier problema que tengamos. Y Él comprende nuestras necesidades y nuestras dificultades. Significa, querido hermano, que en el nombre de Jesús se puede solucionar un problema. ¿Sabe cuál es la situación? Que no tenemos fe. No hemos creído completamente que Jesús puede hacer un milagro. No hemos creído, no hemos tenido la suficiente fe para creer de que Dios puede obrar en nuestras vidas. Él se hizo hombre
para venir acá en la tierra, para poder saber qué es lo que iba a salvar, para poder conocer a quién iba a salvar. ¿Y usted cree que era necesario que Jesús viniera acá a la tierra a morir por nosotros? No, querido hermano, no lo valíamos. Y por amor Él lo hizo. Por amor, dice la Biblia, que entregó a su único hijo para morir por usted y por mí. Nuestra mejor gratitud sería alabarle. Nuestra mejor gratitud sería honrándole. Nuestra mejor gratitud sería sirviéndole. Pero lastimosamente el ser humano no tiene ni fe. Estamos escasos de fe. Y esta es la fe que yo hoy le quiero inculcar en su vida. Una fe que puede hacer milagros. Una fe, creer en aquel que un día vino a esta tierra a morir por usted y por mí. Vino a esta tierra sin que usted y yo lo valiéramos. Y Él vino y murió en la cruz del Calvario, con dolor, con sufrimiento, con angustia. Él sangró y Él sudó por amor a usted y por amor a mí. Y lo único que podemos hacer es servirle y honrarle. Pero tenemos que tener fe en Él. La higuera que nos menciona en la cita bíblica es una oportunidad para enseñar y para aprender. La higuera apreciada entre los israelitas, la que acabamos de leer, produce su delicioso fruto durante 10 meses del año. Durante 10 meses del año, la higuera está con frutos. Pero Jesús no encontró ningún fruto en esa higuera. En nuestro camino hacia la voluntad de Dios, nos vamos a encontrar con diferentes cosas. Cosas que no responden a nuestras expectativas. Quizás podrían ser decepciones, traiciones, engaños, calumnias, entre otras. Por esas higueras debemos de aprovechar para crecer y madurar, porque esas situaciones nos sirven para que aprendamos, para que nos sirven como enseñanza, para que aprendamos. Jesús aprovechó que aquella higuera no tenía fruto para dar una enseñanza a los discípulos. Y los discípulos aprovecharon para aprender de aquella enseñanza que Jesús les dio. El maestro sigue enseñando, Jesús nos sigue enseñando. Y nosotros como sus discípulos debemos de seguir aprendiendo. La palabra de Jesús son poderosas. La Biblia describe a la palabra de Dios con muchas características. La palabra de Dios convierte el alma, la santifica, la alimenta, es eterna, es viva y eficaz, es poderosa. La palabra de Dios sana y libera. Busquemos Salmos 107:20. La palabra de Dios es todo eso para nuestra vida. Salmos 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios es tan eficaz para que se cumpla en nuestra vida a medida que usted tenga fe. La palabra de Dios se va a cumplir en su vida a medida que usted la crea. Jesús revela el poder de la fe y cómo éste genera maravillosos milagros. Los discípulos se maravillaron. Dice la Escritura que los discípulos se maravillaron. Se maravillaron porque aquella higuera se consumió tan rápido. Esto es cuando Dios hace cosas en nuestra vida a través de nuestra fe.
Los discípulos dijeron: ¿por qué la higuera se consumió tan rápido? Solo con el hecho de que Jesús soltara una palabra. Jesús le dijo a la higuera, lo leo textual: de cierto os digo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Con una palabra, la higuera se secó y los discípulos se maravillaron. Querido hermano, esa es una enseñanza para nuestra vida. La palabra de Dios está plasmada en la Biblia y cada vez que se suelta a nosotros es proveniente de Dios. Por ende, se tiene que cumplir en nuestra vida. ¿Por qué no se cumple? Porque no creemos a la palabra, porque no tenemos fe. Y eso es lo que tiene que cambiar en nuestra vida. Debemos de creer a lo que Dios está hablando. Hoy le traigo un mensaje bonito, un mensaje de que usted tiene que creer y confiar en Dios para que Dios actúe en su vida, para que Dios obre en usted. Pero para que Dios lo haga, usted tiene que creer en Dios, tiene que tener fe en Dios. La fe transforma nuestra manera de vivir. La fe transforma nuestra manera de hablar. Jesús aprovecha este momento para enseñarle unas cosas muy importantes a sus discípulos acerca de la fe. Número 1, la fe hará que superen los más grandes obstáculos. La fe suya a Cristo Jesús hará que supere los más grandes obstáculos. Los obstáculos que usted dijo: no voy a poder pasar, por esto no puedo seguir, hasta aquí llegué, estoy estancado. No, la fe hará que usted supere esos obstáculos. Según lo dice el verso: si a este monte dijereis, quítate, será hecho. Si a ese problema usted le dice, vete de mi vida, se irá de su vida. Si a esa enfermedad usted le dice, sale de mi cuerpo, la enfermedad se irá, de acuerdo a la medida de fe que usted tenga. Número 2, la fe los llevará a cosas mayores. La fe lo llevará a hacer cosas mayores. No solamente que le aparezcan 500 lempiras. Señor, yo tengo fe que al salir de aquí me van a aparecer 500 lempiras. Y le aparecieron los 500 lempiras. No, hermano, la fe le hará llegar a cosas mayores. De creer de que Él tiene la solución a su problema. De creer que Él tiene el problema ya controlado en su vida. Esa es la fe. Número 3, la fe los llevará a declarar grandes cosas en la voluntad de Dios. Jesús les dijo: si dijereis a este monte, quítate, será hecho. La fe nos lleva a hablar de manera diferente, pues declaramos nuestra confianza en Dios y en sus promesas.